Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 4 de diciembre del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje las que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro titulado El hombre integral, psicografía de Divaldo Pereira Franco, espíritu Joana de Ángeles. Hoy nos toca la página 85, subtítulo Los comportamientos neuróticos. Productos del inconsciente profundo que se manifiestan como comportamientos neuróticos, los factores psicogénicos tienen sus raíces en la conducta del propio paciente, en reencarnaciones pasadas en las cuales se desarmonizó interiormente, ya sea mediante conflictos de conciencia o como consecuencia de acciones viles. Los mecanismos que propician la rehabilitación íntima imprimen en el inconsciente actual las matrices que se exteriorizan en forma de disociaciones y fragmentaciones de la personalidad, alucinaciones, neurosis y psicosis. Incitas en el individuo, esas causas endógenas se asocian a otras de naturaleza exógena y se tornan disociadoras de la individualidad víctima de las presiones que sufre. Por formación antropológica, en reñida lucha contra los factores compresores y adversores, el hombre aspira a la libertad. Todos sus esfuerzos convergen hacia una actitud, una actuación, un movimiento libre de obstáculos, de detenciones, de aprisionamientos. Las presiones que limitan sus espacios emocionales y físicos lo perturban y dan margen a evasiones, a la agresividad, al fingimiento y a las violencias, mediante los cuales intenta encubrir su estado real, esto cuando cae en la depresión, en el pesimismo. Cuando vive estimulado, traslada esos estímulos a la sociedad, la cual progresa y actúa conforme a las energías que poseen aquellos que constituyen. Cuando estos estímulos emulan la felicidad, el hombre, activo y valiente, trabaja por el progreso propio y el general mediante un comportamiento optimista. En sentido opuesto, casi nunca se motiva para reaccionar, para ascender a los sentimientos ideales que promueven la vida y liberarse de las imposiciones naturalmente transitorias. Equivocado en cuanto a los referentes de la existencia, se deja impregnar por las sensaciones de posesión, del placer fugaz y cae en depresiones, ya sea por su constitución psicológica fragmentaria o porque establece como condición de triunfo la adquisición de cosas que se pueden acumular, pero que pierden su valor cuando no se posee lo esencial, que es la capacidad de administrarla sin someterse a su juego engañoso. Así se presentan los que se creen infelices porque no tienen y los que se sienten desdichados porque teniendo no se contentan por ausencia de una plenitud interior. El mito de la ambición del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, causa de su felicidad y desgracia, tiene actualidad en el comportamiento neurótico de los poseedores poseídos. No obstante, la experiencia al permitir que la persona
se profundiza en la conciencia de los valores, altera su ámbito de comprensión y favorece el atesoramiento del equilibrio. Sin embargo, ese acontecimiento es el resultado de una lucha que se debe entablar incesantemente. De este modo, la salud psicológica deriva de la conciencia de sí mismo, de la liberación interior y de la visión correcta, que debe mantenerse respecto de la vida, de sus necesidades éticas, emocionales y humanas. El comportamiento neurótico que atemoriza y predomina en la sociedad de consumo procura esconder el desequilibrio y las fobias del hombre contemporáneo que se sumerge en mecanismos patológicos. ¿Cómo teme ser el mismo? Se torna una persona espejo que refleja las conveniencias de los otros, un hombre pared que reacciona contra todas las vibraciones que le son dirigidas antes de examinarlas, agredir primero, evitando ser agredido. Es la filosofía de los débiles con cuya actitud se encierra en el ciclo estrecho de los temores y de no aceptar a los otros, que es la forma neurótica de ocultar el no aceptarse a sí mismo. Son raros aquellos que prefieren ser hombres puentes, que se colocan entre los extremos para ayudar, para facilitar el tránsito, para socorrer en los abismos existenciales. El neurótico espíritu de competición vigente, establecido como fomentador de las riquezas, debe ceder lugar al espíritu de cooperación, responsable de la solidaridad y de la paz, porque humaniza la sociedad y porque permite que la persona se identifique correctamente a sí misma. Competir no es negativo, siempre que tenga como meta progresar y no vencer a los otros, sino superarse cada vez más, desarrollando las capacidades latentes y nuevas de la individualidad. No obstante, competir para derribar a quien está adelante o en posición más alta es una actitud neurótica, disconforme, envidiosa, que abre brechas a aquel que viene atrás y que repetirá la misma acción indecorosa con relación al aparente vencedor actual. Esa actitud es responsable de la inseguridad que predomina en todas las áreas de las relaciones sociales. De la misma forma, vivir sin aventurarse, en el buen sentido de la palabra, como si se transitara de un sueño cuyos acontecimientos inevitables se producen sin ninguna injerencia de la persona, es una actitud patológica y irracional si se tiene en cuenta la capacidad de discernimiento y de realización que caracteriza a la criatura humana. El hombre-acción de equilibrio genera los factores de su propio desarrollo y abandona el conformismo neurótico con el fin de dirigir su destino siempre maleable hacia imposiciones nuevas y motivadoras. Los seres humanos tienen sus matrices en la naturaleza, mediante la cual deben mantener una relación saludable en vez de evitarla. Al ser partes integrantes de la misma, no deben alienarse sino buscar su cooperación y auxiliarla en un intercambio de energías vigorosas con las que saldrán de la jaula particular donde se ocultan y se resguardan. Hay personalidades neuróticas que le temen, recelosas de ser absorbidas por su grandiosidad, y le dan a sus expresiones cielos, montañas, mares, florestas, etc. Determinados tipos de proyecciones humanas poderosas y devoradoras es así como la anulan, matándola en su consciente a través de la negación de su necesidad. Los comportamientos neuróticos son desgastantes. Cuando superan los límites de las resistencias orgánicas, se somatizan y abren campo para que se restablezcan variadas enfermedades que podían ser evitadas. Siguiente subtítulo. Enfermedades físicas y mentales. La importante suma de enfermedades físicas y mentales atestigua que el hombre es un ser incompleto. Su estructura orgánica, perfeccionada durante milenios de evolución antropológica, aún padece de la fragilidad de los elementos que la constituyen. Vulnerable a transformaciones degenerativas, es un tejido que reviste el psiquismo y que se exterioriza a través de las neuronas cerebrales, afirmando la preexistencia de la conciencia independientemente de las moléculas que constituyen su organización material. La conciencia en su realidad es un factor extrafísico que no es producido por el cerebro porque posee los elementos que se consustancian en la forma necesaria para su exteriorización. Esa energía pensante, preexistente y sobreviviente al cuerpo evoluciona a través de las experiencias reencarnatorias que constituyen su proceso de adquisición de conocimientos y sentimientos
hasta lograr la sabiduría. Como consecuencia de esto, es heredera de sí misma, se vale de los recursos que almacena y debe luchar etapa tras etapa para obtener logros más avanzados. Por esta razón podemos repetir que solamente hay enfermedades porque hay enfermos, es decir, que la dolencia es un efecto de profundos disturbios en el ámbito de la energía pensante o espíritu. Sus resistencias o carencias orgánicas proceden de los procesos de la organización molecular de los equipos de los cuales se sirve, producidos por la acción de la necesidad pensante. El psicosoma organiza el soma necesario para el viaje, breve en el tiempo para la individualidad espiritual. Las enfermedades orgánicas se establecen como consecuencia de las inherentes necesidades kármicas y convocan al ser a reflexionar y a formulaciones morales que le proporcionen el reequilibrio. En las patologías congénitas, En las patologías congénitas, el psicosoma impone los factores kármicos modeladores necesarios para la evolución, bajo impositivos que impiden, mediante límites establecidos por imposiciones difíciles, la reincidencia en el fracaso moral. De este modo, a medida que la ciencia se provee y soluciona patologías graves, creando terapias preventivas y proporcionando recursos curativos de valor, surgen nuevas enfermedades que se transforman en verdaderos desafíos. Esto se produce así porque la evolución tecnológica y científica de la sociedad no se manifiesta en igual correspondencia con el mecanismo de las conquistas morales. El hombre conquista lo exterior y se pierde interiormente, avanza en la línea horizontal de progreso técnico sin lograr la línea vertical ética. En el inevitable conflicto que se establece, comodidad y placer sin armonía interior ni plenitud. Desconecta los centros de equilibrio y se abre favorablemente a nuevos agentes agresores de los cuales da vida, que son los que desorganizan los archipiélagos celulares. Asimismo, las tensiones, frustraciones, vicios, ansiedades, fobias, facilitan las distonías psíquicas que son somatizadas en los problemas orgánicos o estos y sus secuelas originan los tormentos mentales y emocionales. Todo equipamiento para funcionar en armonía adaptado a las finalidades a las cuales se destina exige una perfecta eficiencia de todas las piezas que lo componen. De la misma forma, la maquinaria orgánica depende de los flujos y reflujos de la energía psíquica, y esta, a su vez, de las respuestas de las diversas piezas que acciona. En esa interdependencia, la vibración mental del hombre propicia el equilibrio o la distonía, conscientemente o no. Cuando sabe canalizar la corriente vibratoria, organiza y somete los implementos físicos a su conducción, produciendo efectos de salud durante largos periodos, pero no indefinidamente debido a la precariedad de los elementos construidos para el uso transitorio. Las enfermedades contemporáneas que sustituyen a algunas antiguas y se suman a otras que aún no han sido develadas, se encuentran en el esquema del comportamiento evolutivo del ser en su proceso de armonización interior de deificación. En su esencia, la energía pensante posee los recursos divinos que debe exteriorizar. Para ello, a semejanza de una simiente, solo cuando es sometida a la germinación, posibilita la eclosión de sus extraordinarios elementos hasta entonces adormecidos o muertos. La muerte de la forma desencadena la vida latente. La mente equilibrada conducirá al cuerpo en armonía y en ese intercambio surgirá la salud ideal. La tragedia de lo cotidiano. Los contenidos psicológicos del hombre odierno son de aturdimiento, de inestabilidad emocional, de inseguridad personal que lo conduce a la pérdida del sentido trágico. Desestructuradas por los choques comportamentales y apabulladas por el volumen de las informaciones imposibles de ser asimiladas, las masas eliminan arquetipos o los transfieren hacia individuos inmaduros, de fragilidad psicológica, a los cuales se aterran y sumergen en la avalancha de las necesidades mezcladas con los conflictos existenciales. Simultáneamente desaparecen los mitos ancestrales, individuales y la cultura devoradora arremete contra los otros, los colectivos, dejando a las criaturas desprotegidas de sus creencias, de sus apoyos psicológicos. La fe ciega, reemplazada por la dictadura de la razón, destruyó o sustituyó los mitos en los cuales se sustentaban los hombres y presentó otros, también frágiles,
que nuevamente sufren la agresión de los valores contemporáneos. La conciencia colectiva heredera del choque de los opuestos, del ser y del no ser, del coraje y del miedo, del hombre y de la mujer, no sobrevive sin una seguridad mítica. Sus arquetipos estructurados milenariamente en la convicción mitológica alternan la forma de sobrevivencia, transfiriendo los mitos deificados pero sobrevivientes en su profundidad psicológica a todos los golpes mortales que le asestaron a través de los tiempos. No obstante, resucitan enmascarados en nuevos modelos, pero aún dominantes, prometiendo a sus paniaguados glorias y castigos, placeres y frustraciones conforme el culto que de ellos reciban. Así, junto a la violencia que se expande y domina, proliferan religiones apresuradas, salvadoras en su ingenuidad mítica, que arrastran multitudes desprevenidas y sin esclarecimiento, las cuales, al fracasar, se refugian en el contubernio social, rindiendo culto al paraíso eterno que les está reservado como premio al sufrimiento y al desprecio del que se sienten objeto por parte de la desalmada cultura de consumo. La autorrealización a través del fanatismo mantiene los elementos de la miseria socioeconómica porque no trabaja el idealismo latente en el hombre, con el fin de que los procesos generadores de la desgracia actual se transformen en realización personal y en felicidad aún en la tierra. En cierta manera, el convertir en rebaños a las multitudes por medio de creencias salvadoras disminuye de alguna forma el volumen de la violencia que irrumpe paralelamente, porque sin el mito de la salvación por la fe, toda esa potencialidad sería canalizada hacia la agresividad destructora. La agresividad de la salvación a que da lugar, a pesar de los perjuicios éticos y sociales que engendra, calma los contenidos psicológicos y desvía a los sujetos de los crímenes que podrían cometer. El mito de la violencia, a su vez, nacido en los estratos inferiores del submundo de la miseria socioeconómico-moral y debido a la eclosión de las drogas utilizadas en forma abusiva, engendra el símbolo de la fuerza, del poder, del vedetismo, en el campeonato de la aventura, de la jactancia, y exhibe las herencias atávicas de la animalidad primitiva que aún predomina en el hombre. Se toma por la fuerza lo que debería ser dado por la fraternidad a través del equilibrio de la justicia social y de los deberes humanos en solidario empeño por el desarrollo de los individuos dignos de todos los derechos de la vida, de los cuales solo algunos disfrutan. La tragedia de lo cotidiano se presenta en las mil facetas de la violencia, que se mezcla al comportamiento general, que muchas veces se enmascara hasta con formas de sumisión rebelde y de humildad humillante, con las cuales descargan sus frustraciones adquiridas al lado de los más fuertes sobre las desamparadas espaldas de los más débiles. Los contenidos psicológicos que conservan el equilibrio se fragmentan con el choque de lo cotidiano perturbado y desestructuran al hombre, que se embrutece o huye hacia el antro sombrío de la alienación porque se considera incapaz de enfrentar la difícil convivencia del grupo social, también superficial, interesado porque no está preparado para la coyuntura vigente. Debido a eso, los individuos fracasan o se enferman, chocan o se desbandan, mientras los crédulos resucitan los mitos de las viejas creencias de maleficios, de persecuciones, de la envidia, de los celos, del despecho, o reúnen argumentos desprovistos de lógica para explicar los acontecimientos frustrados perjudiciales. Ciertamente que se producen esas persecuciones, se busca hacer el mal, dominan las pasiones inferiores pertinentes al hombre, que aún se encuentra en la etapa infantil de su evolución sin ser mal. Su aparente maldad es consecuencia de los instintos agresivos aún no superados que predominan en su naturaleza animal, en detrimento de su naturaleza espiritual. En toda tragedia de lo cotidiano se ponen de manifiesto los componentes psicológicos encargados de la desestructuración del hombre en ese proceso de individualización para adquirir una conciencia equilibrada capaz de proporcionarle paz, salud, realización interior y de generar en el grupo social el equilibrio entre los contrarios y la real satisfacción de la convivencia no competitiva sino cooperativa. Subtítulo: El hombre moderno. Buscando engañar su realidad mediante su propia fantasía, el hombre moderno procura la proyección de la imagen sin el apoyo de la conciencia.
evita la reflexión esclarecedora que lo pueda liberar de los problemas y permanece en continuas tentativas de negación de sí mismo. Enmascarando su individualidad, el ego predomina en su comportamiento y estereotipa las fantasías que proyecta en el espejo de la imaginación. No está realizado, porque al huir del enfrentamiento con su yo, se transfieren aspiraciones y cuidados hacia cada novedad que le depara el camino. No dispone de decisión para desenmascarar el ego, por temor a petrificarse de horror, como si aquel fuera una nueva Medusa que Perseo y solo él venció, porque logró que ella se contemplara en el escudo espejado que le había dado Atenea. Obviamente ese espejo representa la conciencia lúcida que descubre y separa objetivamente lo que es real de aquello que solo parece. En ese sentido, el ego que vive y reincide en los contenidos inconscientes necesita concienciarse y desligarse de esos residuos que emergen. El hombre vive en el área de las percepciones concretas y al mismo tiempo en el de las abstractas. La cultura del arte hace que él se comporte algunas veces como observador y otras como observado, y aún como observador que se observa con el fin de que pueda transformar los complejos o conflictos inconscientes en conocimientos que éste en condiciones de manejar y sea dueño de su realidad, de sus actos. Su meta es poder salir de la perturbación en la cual pierde el control para observarse a la distancia, evitando así el sufrimiento que macera. A este acto lo llamaremos la separación necesaria entre el sujeto y el objeto, a través del cual se observan los acontecimientos sin sufrirlos en forma desgarradora y se modifica el estado de ánimo angustiante, orientándolo hacia una simple expresión del conocimiento, mediante la transferencia de la realidad que yace en el espíritu hacia el exterior de las formas y de la emoción. La reflexión constituye un admirable instrumento para este logro, apoyándose en la cultura y en la realización artística, social, solidaria que muestra los manantiales del sentimiento y de la conciencia humanos, arrojado a un mundo exterior agresivo en el cual predomina la lucha por la sobrevivencia del cuerpo y por la mantención del estatus. El hombre acumula contenidos psíquicos no descartables ni digeribles y avanza apresurado hacia el estrés, las neurosis, las alienaciones. Acumula cosas y valores que no pueden utilizar y que teme perder, y amplía el ámbito del querer a través del recelo de poseer en forma insuficiente, sin darse cuenta de la necesidad de vivir bien consigo mismo, con la familia y con los amigos, participando de las maravillosas concesiones de la vida que están a su alcance. El mensaje de Jesús es una oportuna advertencia para esa búsqueda insana, cuando recomienda que no os inquietéis, pues por el mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias inquietudes, bástale a cada día su afán. Pie de página, Mateo 6:34, nota de la autora espiritual. Moderarse, actuar con sensatez y serenidad, confiar en los propios valores y en las posibilidades latentes, son reglas que van quedando olvidadas en perjuicio de la armonía personal de los individuos. Los intereses competitivos puesto en juego, la aflicción por vencer a los otros o sobreponerse a las demás personas, desarticularon las propuestas de la victoria del hombre sobre sí mismo, de su realización interior, de su armonía ante los problemas que enfrenta. Las líneas del comportamiento alteradas que induce a lo exterior deben ahora ser revisadas y sugerir una conducta que se dirija hacia el conocimiento de los valores reales, hacia el redescubrimiento del sentido ético de la existencia, hacia la búsqueda de la inmortalidad. Cuando el hombre moderno comience a considerar su propia inmortalidad, teniendo en cuenta la experiencia fugaz del soma, emprenderá el viaje planificador de trabajar a favor de los proyectos duraderos en detrimento de las ilusiones temporarias y observará el futuro, viviéndolo desde ya, empeñado en el programa de su concienciación espiritual. Se grabará en él entonces el modelo de realización de un ser integral desprovisto del miedo a la vida y a la muerte, a la sombra y a la luz, a lo transitorio y a lo permanente, a la apariencia y a la realidad. Numeral 6. Madurez psicológica. Mecanismo de evasión, el problema del espacio, la reconquista de la identidad, tener y ser, observador, observación y observado, el devenir psicológico.
Subtítulo: Mecanismo de evasión. La larga infancia psicológica de las criaturas es uno de los más graves problemas en el área del comportamiento humano. Habituado el niño a tener, sin madurez, sus necesidades y anhelos resueltos por los adultos, padres, educadores, familiares, amigos, o de ser atendido por la violencia del clan y de la sociedad, se niega a crecer y evita las responsabilidades que deberá enfrentar. En el primer caso, porque todo le llega a las manos en forma fácil, prolonga el periodo infantil, creyendo que la vida no es más que un juguete y que su estadio egocéntrico debe continuar, pese al cambio de su identidad biológica del que apenas se da cuenta. Mimada, se acondiciona a exigir y tener, negándose al esfuerzo bien dirigido para la construcción de una personalidad equilibrada que lo capacite para enfrentar los desafíos de la vida que le llegan paulatinamente. Creyéndose acreedora de todos los derechos, crea mecanismos inconscientes de evasión de los deberes y reacciona contra ellos a través de los tan variadas como ridículas formas de actitud, en las cuales demuestra la superioridad del periodo infantil. En el segundo caso, al sentirse defraudado por lo que le fue ofrecido de mala voluntad y de mal humor, o sistemáticamente negado, el niño pasa de uno a otro ciclo de crecimiento sin abandonar las secuelas de su castración y busca realizar los deseos sofocados pero vivos cuando surja la oportunidad. En ambos casos, el desarrollo emocional no corresponde al físico y ni al intelectual, que no son afectados por los fenómenos psicológicos de la inmadurez. Excepcionalmente pueden suceder que la prolongación del periodo infantil, por la privación de los sentimientos y por las angustias, produzca disturbios tanto en la salud física como en la mental y genere profundos desgarramientos difíciles de ser curados. No obstante, en general, lo que se produce es que se presenta como un adulto susceptible, receloso, inestable, celoso, que no superó la crisis de la infancia y que permanece en ella bajo lamentables conflictos. Las figuras familiares representadas por el padre y la madre permanecen en actividad emocional en el inconsciente, resolviendo los problemas o atemorizando al individuo, quien se refugia en mecanismos de disculpas para no luchar y se mantiene distante de todo cuanto pueda generar la toma de decisiones, de comprometerse en responsabilidad, enfrentamiento. Huyendo de las situaciones que exigen definición, parte hacia sistemas y comportamientos parasitarios, buscando amparo en las personas que considera fuertes y que son elegidas como héroes o como sus superiores, debido a que todo lo que ellas comprenden se presenta coronado por el éxito. No se da cuenta de la lucha que sostienen, de los renunciamientos y sacrificios que se imponen. Esa parte no le interesa y queda deliberadamente ignorada. Como efecto de ello, aumenta en él el área de los conflictos en su personalidad, con predominio de la autocompasión, en un esfuerzo egoísta de recibir cariño y asistencia sin tener conciencia de la necesidad de la correspondiente retribución. Como no han madurado en él los sentimientos de solidaridad y del deber, cree merecer todo en detrimento del esfuerzo de ser útil al prójimo y a la comunidad, olvidándose de las falsas necesidades para convertirse en el elemento de producción a favor del bien general. Emocionalmente inestable, ama como fuga, buscando apoyo, y transfiere hacia la persona querida las responsabilidades y preocupaciones que le pertenecen, tornando insoportable el vínculo afectivo para el ser elegido. Otras veces, la inmadurez psicológica reacciona a través de la violencia, de la agresividad, como consecuencia de los caprichos infantiles que la vida de relación social no puede atender. Una peculiar inestabilidad emocional domina al individuo, que por evasión psicológica se separa del ambiente y de las personas con las que convive, para evitar las aflicciones y considerar solamente sus propios problemas, que lo conmueven ante la frialdad que exterioriza cuando se trata de los sufrimientos del prójimo. El hombre nació para realizarse a sí mismo y forma parte del grupo social en el cual se encuentra con el fin de impulsarlo, creciendo con él. Los problemas deben convertirse para él en un medio de desarrollo, porque son estímulos, desafíos, sin los cuales el tedio se instalaría en sus paneles de actividad y lo dejarían sin motivos para luchar. De ese modo, son parte integrante de la estructura mental y emocional, responsables de los esfuerzos del prójimo y del grupo en conjunto para la supervivencia de todos. El solitario es perjuicio y daño en la economía social porque perturba a la colectividad. Factores que
preceden al nacimiento, que están presentes en la historiografía del hombre y que son consecuencias de sus existencias anteriores, lo sitúan en el curso de los renacimientos en hogares y junto a los padres que necesita, con el fin de que supere las deudas y que desarrolle sus propios recursos adormecidos, para dar lugar a la fraternidad que debe estar presente en todos estos actos. De este modo, le corresponde independizarse de la infancia psicológica mediante las terapias competentes que lo libren de los condicionamientos perniciosos y que al mismo tiempo actúen sobre su voluntad para asumir las responsabilidades que forman parte de cada periodo de desarrollo físico e intelectual de la vida. Partiendo de decisiones simples, el ejercicio de acciones responsables en las cuales el fracaso forma parte de los emprendimientos, el hombre debe evitar los mecanismos de evasión, así como los justificativos sin sentido, como no tengo la culpa, no estoy acostumbrado, nada me sale bien, a través de los cuales oculta su realidad de aprendiz para evitar otras tentativas que seguramente se coronarán con el éxito. La experiencia del triunfo se logra a través de sucesivos errores. El acierto en las primeras tentativas no significa que establezcan la seguridad de que se produzcan continuados resultados positivos. En todas las áreas del comportamiento están presentes la gloria y el fracaso, como expresiones del mismo emprendimiento. La aplicación de cualquier aprendizaje se produce a través de las tentativas, frustradas o no. Por eso, vencer el desafío es un esfuerzo consecuente de la perseverancia, de la repetición, sin enojo ni cansancio. Toda fuga psicológica contribuye al mantenimiento del miedo a la realidad y eso no conduce a ningún lugar. Mediante su uso, aumentan los recelos de luchar, se complican los mecanismos de subestimación personal y la falta de consideración por los propios valores. Mientras tanto, el hombre posee valores inagotables que están al alcance de su esfuerzo personal. Aquel que se demora solamente en la contemplación de lo que debe hacer, pero que no se anima a realizarlo, pierde una excelente oportunidad de revelarse y de desarrollar las capacidades adormecidas que pueden brindarle seguridad y realización interior. Todo esfuerzo que se aplique a favor de la liberación de los mecanismos de fuga contribuye a apresurar el equilibrio emocional, la madurez psicológica, de modo de asumir su condición humana, que es la característica definitoria del individuo, su memoria, sus valores, sus actos, su pensamiento. La fuga, por tanto, consciente o no, en el comportamiento psicológico debe ser abolida porque no se condice con la ley del progreso, la cual todas las personas se encuentran sometidas por el determinismo de la evolución. El problema del espacio es otro subtítulo. El problema del espacio. El espacio es de vital importancia para la movilidad de los seres, especialmente del hombre. Experiencias de laboratorio demuestran que en un área circunscripta en la cual conviven bien algunos ejemplares de ratas, a medida que aumenta su número, se manifiesta en ellos agresividad hasta el momento en que, tornándose mínimo el espacio para el movimiento, los roedores luchan, dominados por violenta ferocidad que los conduce a destruirse. Debido a esto, en las ciudades y otros lugares superpoblados, el respeto por la criatura y por la propiedad desaparece y aumenta progresivamente la violencia y el crimen que se dan las manos en estallidos inimaginables. La disminución del espacio quita la libertad, la restringe debido al volumen de aquellos que lo ocupan y da margen a la promiscuidad en la relación de las personas con la consecuente falta de respeto entre ellas. Conscientemente, la preservación del espacio se convierte en un derecho de propiedad que adquiere valores crecientes en proporción a su escasez y localización. El hombre, como cualquier otro animal, lucha con todas las fuerzas y por todos los medios para mantener lo que posee, para la dominación del espacio adquirido y a veces por lo que le gustaría poseer cuando cae en las ambiciones desmedidas en la ganancia. En la relación social, cada individuo es celoso de sus derechos, de su espacio físico y mental, de su integridad, de su intimidad y vela por la independencia de acción y de conducta en estas áreas comportamentales. Cuando irrumpen los sentimientos afectivos y desea compartir su libertad con la persona amada, naturalmente espera compartir los valores que ella posee en una sustitución automática de aquello que va a ceder. Se trata de una concesión-recepción que genera una acción cooperativista. Al principio, el encantamiento o la pasión constituyen a la razón y quiebra un hábito arraigado, sin posibilidad de colmarlo con un nuevo,
que exige un periodo de adaptación consciente para lograr una convivencia agradable, emocionalmente retributiva. A pesar de eso, permanecen determinadas zonas que no pueden o no deben ser violadas, que son las que constituyen los remanentes de la libertad de cada uno, el reino no conquistado por el alienígena. En las relaciones de las personas inmaduras, los espacios son de inmediato tomados y colmados. Esto produce una convivencia asfixiante e insoportable tan pronto pasan los estallidos del deseo o los artificios de la novedad. En ese periodo surgen las discusiones por motivos fútiles que ocultan las causas reales y dan lugar a las amarguras y rencores que separan a los individuos y a veces los malogran. En los afectos de las personas psicológicamente maduras no hay predominio de una voluntad sobre la del otro, sino una buena adaptación que aconseja la elección de la mejor sugerencia sin que esto produzca la conducción de una vida por parte de la otra, que al someterla a sus caprichos la oprime y estimula reacciones de aversión silenciosa que estallará intempestivamente en una lucha calamitosa. Por esto mismo, el afecto conquista sin imponerse, deja libres los espacios emocionales que sustituyen a los espacios físicos cedidos y amplía los límites de la confianza que permite el tránsito sereno en su área y la del ser amado, que no obstaculiza su acceso porque es evidentemente de naturaleza recíproca. El hombre o la mujer de personalidad infantil desea el espacio del otro sin querer ceder a aquel que cree es el suyo. Cuando lo consigue, limita el movimiento de su afecto a quien desea subyugar mediante hábiles y diversas maneras, con lo cual esconde su ingenuidad, que es la responsable de su ambición atormentada. Si no lo logra, parte hacia el juego de los caprichos que termina en la imposibilidad de temperamentos, enmascarando sus reacciones neuróticas. La vida feliz es un dar, un incesante recibir. Toda donación gratifica e insertada en ella está la satisfacción de la oferta, que es una forma de gratificación. Aquel que se niega a la distribución padece la hipertrofia de la emoción retribuida y sufre de carencia aunque posea el exceso. Solamente dona, cede quien tiene y es libre, interiormente maduro, realizado. De este modo, aun cuando no reciba compensación y parezca que ha perdido, la inversión prosigue plena porque solamente se pierde lo que no se tiene, que es la posesión de la usura y no el valor que puede ser multiplicado. La persona debe acostumbrarse a su espacio y liberarse de la propiedad total sobre éste, adaptarse mentalmente a la idea de repartirlo con otros, pero manteniendo íntegra su libertad interior cuyos horizontes son ilimitados. Además, debe tener en cuenta que los espacios físicos son transitorios en razón de la precariedad de la propia vida material que se interrumpe con la muerte, la cual transfiere al ser a otra dimensión en la que los límites de espacio y tiempo van a tener otras significaciones. Subtítulo: La reconquista de la identidad. La inmadurez psicológica del hombre lo conduce a anular su propia identidad ante los recelos en relación a la lucha hacia el mundo en sus características agresivas. La timidez lo confunde y hace que sus complejos de inferioridad afloren y lo aparten del grupo social, o lo impulsen a tomar posiciones que le permitan imponerse a los demás. La violencia latente se revela en él y encubre sus miedos habituales. Ocultando su identidad, se enmascara con personalidades temporarias a las que considera ideales, cada una a su turno, y que copia de los comportamientos de las personas que acepta porque le parecen ideales, que triunfaron, que son consideradas modelos en la acción positiva o negativa. Aquellas que rompieron la rutina y que de alguna manera son amadas o temidas. Se copian gestos y estilos, trajes e ideologías, asumiendo su comportamiento en el cual se exhibe y se consume hasta pasar a otros modelos en boga que despierten su interés. En esa superficialidad de la actuación se asfixia y produce más conflictos por la postura insostenible que se ve obligado a mantener. Como efecto del desequilibrio, finge también en otras áreas, evitando una actitud leal y abierta, actuando de manera siempre simosa, que constituye el artificio con que se reviste. Vulnerable a los acontecimientos de lo cotidiano, sin identidad, es una persona que se relaciona fácilmente porque tiene la preocupación de agradar,
pero no es coherente con su realidad interior. Mutilándose psicológicamente, abandona sin escrúpulos los compromisos, las situaciones y las amistades que por el momento considera que carecen de interés o son perturbadoras. La falta de identidad crea un individuo sin rostro, simulador, con una locuacidad que oculta sus reales impresiones y que sustenta condicionamientos cínicos para la supervivencia de la representación. Cada criatura es la suma de sus propias experiencias culturales, sociales, intelectuales, morales y religiosas. Su arquetipo se caracteriza por sus vivencias y ninguno es igual a otro. Por tanto, su identidad es de la individualidad real, la que modela su vida y la que fluctúa sus actos y realizaciones. En el variado calidoscopio de las individualidades surge el grupo social de las afinidades y de los intereses, de las aspiraciones y trueques de la convivencia compartida. Se destacan aquellos de temperamento más vigoroso de los cuales el grupo necesita en la condición de líderes naturales de expresiones más elevadas que sirven de meta para los que se encuentran en la retaguardia. No hay ningún contrasentido o perjuicio en esa excepción. La generalidad es el resultado de los biotipos de nivel equivalente sin ser personas iguales, porque no existen, pero con un buen promedio de realizaciones semejantes. En razón del proceso reencarnatorio, algunos individuos comienzan nuevamente la existencia física bajo compromisos conflictivos que deben enfrentar sin escapar de los objetivos de la vida que la vida destina a todo. Como cada uno es su realidad, ninguno es mejor o peor ante su tipología. Existen los más o menos dotados, con mayor o menor suma de títulos, de valores, no obstante, ninguno se encuentra desprovisto de equipamientos válidos para el crecimiento, para alcanzar el ideal desafiante que brilla frente a él. Es un deber emocional asumir su identidad, conocerse y dejarse conocer. Ciertamente no nos referimos a la necesidad de que el individuo viva sus deficiencias imponiéndolas al grupo social en el cual se encuentra. No obstante, no esconder sus propios límites y sus anhelos aún no logrados manteniendo falsas posturas de sustentación imposible es el compromiso existencial que conduce a un equilibrio de madurez emocional. Al final de todos los individuos están en la Tierra en proceso de evolución. Lograda una etapa, otra se presenta ante él como el próximo paso. La satisfacción, el detenerse en el lugar conquistado conduce al tedio, al cansancio de la vida. Aventurarse en el buen y profundo sentido de la palabra es estimular los valores, revelar los contenidos interiores, propuesta para una nueva experiencia. La ansiedad e incertidumbre consecuentes de la tentativa forman parte de los proyectos de la futura estabilidad psicológica, del almacenamiento de los datos que cooperan para una vida estable, realizadora y feliz. Los fracasos y preocupaciones durante las realizaciones de la empresa se tornan inevitables y son ellos los que dan la verdadera dimensión de lo que significa luchar, competir, estar vivo, tener una identidad que sustentar. De este modo, el individuo tiene el deber de enfrentarse a sí mismo, de descubrir cuál es su identidad y por encima de todo, de aceptarse. La aceptación forma parte de la madurez interior en la cual los inestimables bienes de la vida asoman a la conciencia que pasa a utilizarlos con sabiduría engrandeciéndose en proporción directa a que los multiplica. La sociedad está constituida por personas de gustos e ideales diferentes, de estructuras psicológicas diversas que se armonizan a favor del todo. De las aparentes divergencias surge el equilibrio posible para una vida saludable en grupo, en el cual unos y otros se ayudan y favorecen el progreso comunitario. El descubrir que su propia identidad es única, especial, que es consecuencia de muchos factores, favorece el sustento del bienestar interior e impide las fugas atormentadoras e inútiles. Quien huye de su realidad se hace neurótico y padece estados oníricos de pesadillas que pasan al área de la conciencia en forma de amenazas, de desdichas que van a suceder y su mundo mental se puebla de fantasmas que no logra diluir. Cuando se acepta tal como se poseen estímulos para autoperfeccionarse y para superar los límites y trastornos mediante la educación, la disciplina y las luchas emprendidas a favor de conquistas más importantes. Solo a través de la aceptación de su identidad sin simulaciones, el hombre adquiere finalmente la madurez psicológica que lo capacita para una existencia ideal liberadora. La propia identidad es la vida que se manifiesta
en cada ser. Subtítulo: Tener y ser. La psicología sociológica del pasado recomendaba la condición de poseer como forma de seguridad. La felicidad era medida en razón de los haberes acumulados y la tranquilidad se presentaba como la falta de preocupación en relación al presente tanto como al futuro. Aguardar la vejez descansada sin problemas financieros se imponía como una gran meta a conquistar. La escala de valores mantenía como el eslabón más elevado la riqueza material, como si la vida se restringiera a los negocios, a la compra y venta de cosas, de favores, de posesiones. Aún las religiones, aunque preconizaban el renunciamiento al mundo y a los bienes terrestres, reverenciaban a los poderosos, a los ricos, mientras se adornaban con refinamiento y sus templos se transformaban en verdaderos centros de comercio, palacios y museos fríos en los cuales la solidaridad y el amor eran desconocidos. La felicidad era posible siempre que pudiera ser comprada. Todos los programas tenían como impositivo prioritario el prestigio social consecuente de la posición financiera o del poder político. Se acuñó el concepto irónico de que el dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Nadie lo rechaza, pero no todo se reduce a eso. Lo inmediato sustituyó los valores legítimos de la vida y hubo una natural subestimación de los códigos éticos y morales, de las conquistas intelectuales, de las virtudes porque parecen tener menor importancia. Nadie se detenía a pensar entonces en averiguar si las personas poderosas que poseen cosas eran realmente felices o si solo fingían serlo. No se indagaba respecto de las reales ambiciones de los seres y de cuánto darían por despojarse de todo a fin de ser diferentes o de hacer lo que les apetezca y no lo que les imponía. Pese a los avances de la psicología profunda, en la actualidad aún permanecen algunos factores de imposición para que el hombre tenga sin preocuparse por lo que es. La prolongación de la edad infantil como mecanismo de fuga de la personalidad hace que la existencia siga siendo como un juego y que los bienes, así como las personas, se conviertan en juguetes en manos de sus poseedores. Entre tanto, los hombres no son marionetas de fácil manipulación. Cada individuo tiene sus propias aspiraciones y metas y no puede ser manejado por el placer insano o con buenos propósitos por otras personas. Esos atavismos infantiles, no absorbidos por la edad adulta que impide la madurez psicológica encargada del discernimiento, son también responsables de la inseguridad que conduce al individuo a amontonar cosas y a cuidar el ego en detrimento de su identidad integral. Sin darse cuenta, se deshumaniza y pasa a la categoría de semidios, revelando los caprichos infantiles irresponsables que se imponen para satisfacer sus frustraciones. La madurez psicológica provee al hombre de resistencias contra los factores negativos de la existencia, contra las heladas de la relación social, contra las dificultades de lo cotidiano. La vida se compone de todos los acontecimientos, agradables o no, que actúan a favor del progreso, en cuya corriente todos navegan en busca del puerto de la realización. De ese modo, es importante mantener el equilibrio entre ser y exteriorizar lo que se es, sin conflictos comportamentales, eliminar los estados de tensión producidos por la insatisfacción o por el abandono y realizarse interior y exteriormente. En esa lucha entre el ego artificial, arquetípico y el yo real, eterno y evolutivo, los contenidos ético-morales de la vida tienen supremacía, deben ser incorporados a la conducta que los automatiza, con el fin de no generar más áreas psicológicas resistentes a la autorrealización y liberarlas para lograr un estado de plenitud relativa en razón de lo efímero de la existencia física. Es obvio que no hacemos la apología de la escasez o de la miseria en la búsqueda de la realización personal. Tampoco proponemos el desdén a la propiedad, conduciendo a la mente a islas donde se encubren el despecho y la falsa autosuficiencia. La posesión es una necesidad para atender objetivos propios que no son únicos ni exclusivos. Los recursos del dinero, el poder político o social son mecanismos de progreso, de satisfacción, mientras son dirigidos por el hombre como locomotora que conduce los vagones a los cuales transporta. Cuando se invierte la situación, el inminente desastre está a la vista.
Los recursos están para ser utilizados por el hombre en vez de que éste se torne siervo de ellos y sea arrastrado por los afamados recursos de los intereses subalternos que de auxiliares de las personas destacadas pasan a controlarlas las circunstancias y aprisionan en sus hábiles maniobras a aquel que aparece conducirlas. No es el poder lo que envilece, este facilita el desarrollo de los valores innatos de la personalidad y los resentimientos, los conflictos predominantes aparecen prevaleciendo en el comportamiento. Y ahí la importancia de la madurez psicológica del individuo que le proporciona los medios para dirigir los recursos sin que estos los sometan a sus dictámenes. Cuando se tiene la sabiduría de administrar los valores de cualquier naturaleza en beneficio de la vida y de la colectividad, no solo se posee, sobre todo si se es libre, sino que nunca se es poseído por los engranajes de los metales preciosos, de los títulos negociables, de los documentos de consagración y propiedad, que en última instancia son todos perecederos, porque cambian de mano, se pierden fácilmente, se destruyen, se queman. La integridad y la seguridad derivan de lo que se es, no de lo que se tiene. Subtítulo: Observador, observación y observado. Anteriormente, parecían existir tres posturas en la situación de un observador: la persona, el objeto y el acto. Separados, la persona se abstraía de todo para observar el objeto, se presentaba a distancia bajo observación, la actitud apartaba al observador. Esos límites se convertían en dificultades para un comportamiento unitario, acorde con las circunstancias que separaban siempre el individuo de los acontecimientos y en cierto modo lo eximía de las responsabilidades. Las complejidades del destino, de la suerte, de la cuna y otras preponderaban como mecanismos que justificaban el éxito o el fracaso de cada uno. El hombre se presentaba entonces disociado de la vida, apartado del universo, fuera de los acontecimientos, como un ser aparte de los hechos. Poco a poco fue dándose cuenta de que la unidad se encuentra presente en el conjunto, que a su vez se convierte en unitario, así como la ola es el mar, pese a que el mar no sea la ola. En esa apertura permanecen los criterios de la individualidad personal, no obstante su integración en el todo. El ojo que observa es al mismo tiempo el ojo observado, responsable de la observación. La criatura ya no se aísla de la armonía general o colectiva con el fin de observar sin que a su vez no sea observada. La observación forma parte de la vida que de igual modo depende del individuo observador. En la integridad de la unidad, todos los agentes que la constituyen son portadores del mismo grado de responsabilidad en beneficio del conjunto. No hay manera de transferir a otro la tarea que le corresponde. El exceso de esfuerzo en uno lo agota en negativo favor de la ociosidad del otro, que se debilita por falta de movimiento. Esta comprensión del mecanismo existencial proviene de una mayor capacidad de madurez psicológica del hombre, que ya no se padece de su propia flaqueza, sino que busca fortalecerse. Tampoco se considera inferior en relación a los demás, porque sabe que posee energías equivalentes. El suyo es el mismo campo de lucha en el cual todo se encuentra con idénticas responsabilidades y evita quedar al margen. Si lo hace, tiene conciencia de lo que está haciendo, conspira contra el equilibrio general y quedará solo, ya que el todo se recompondrá sin él, creando y asumiendo una nueva forma. Inmerso en la armonía general, el hombre debe contribuir conscientemente a mantenerla, observándola e identificándose con ella, observando y en sintonía ante el conjunto que también lo envuelve en el acto de observar. Esto fue de observador, observación y observado. Este fue el título anterior. Ahora nos toca el devenir psicológico. Durante mucho tiempo hubo preocupación en el área psicológica para encontrar las raíces de los problemas del hombre, su pasado próximo, vida prenatal, infancia y juventud, con el fin de ecuacionarlos. La gran y continua búsqueda producía comúnmente un desesperado anhelo de comprender los fenómenos castradores y restrictivos de la existencia, con el fin de hacer un blanqueo de ella. Por lo general, interpretaciones apresuradas intentaban librar a los pacientes de sus conflictos, arrojando
las responsabilidades de sus génesis a los padres no preparados, unos excesivamente protectores, otros agresivos, quienes en su ignorancia afectiva desencadenaban los variados y tormentosos complejos. Se trataba de una forma simplista de desviar el problema de un área a otra sin la real superación o solución del mismo. Los pacientes incorrectamente esclarecidos adquirían resentimientos contra los aparentes responsables de sus aflicciones y transferían su postura patológica. Como reacción, en la búsqueda de lo que pasaban a considerar como libertad, como independencia de aquellos agentes castradores inhibitorios, se mostraban bullangueros y adoptaban actitudes desafiadoras, suponiendo que esta sería una forma de afirmación de la personalidad de realización de sí mismo, y el resentimiento inicial con los padres, los familiares y los educadores crecía y se transfería automáticamente a la sociedad como un todo. La concienciación de los fenómenos neuróticos no debe engendrar nuevas víctimas contra las cuales serán arrojadas todas las responsabilidades. Esto impide la madurez psicológica del paciente, que asume una posición injusta de desheredado de la sociedad y que se refugia en ello para justificar todos sus fracasos. Sin duda, desde el momento de la vida extrauterina hay un gran choque en la formación psicológica del bebé, al cual se suman otros que son consecuencia de la educación deficiente en el hogar y en el grupo social. En el mundo, con sus complejidades establecidas e impenetrables para él, se presenta agresivo y odioso porque le exige una gran provisión de habilidades para poder escapar de lo que él considera sus heladas. En esas circunstancias adversas para la formación psicológica del hombre, debemos convenir que sus causas preceden de existencias anteriores, las cuales formaron las estructuras de la individualidad ahora reencarnada, y que son los responsables de las resistencias o fragilidades de sus componentes emocionales. En el mismo clan y bajo las mismas condiciones, las personas las enfrentan de formas diversas, revelando en sus reacciones la constitución de cada una que antecede al fenómeno de la concepción fetal. La moderna visión psicológica, aunque respetando las imposiciones del pasado actual, busca desarrollar las posibilidades latentes del hombre, su manera de ser, y centraliza su interpretación en los recursos inexplorados. Hay en él todo un universo a conquistar y a ampliar para liberar a las inhibiciones y conflictos ante los nuevos desafíos que gestan la autorrealización y la madurez interior. De etapa en etapa, el hombre avanza, conquistando las nuevas tierras de la vida y de la experiencia que se sobreponen a los cimientos fragmentarios de la infancia, a los que sustituye lentamente. El devenir psicológico es más importante que su pasado, nebuloso, que el sol de la razón consciente se encargará de aclarar sin islas de sombras enfermizas en la personalidad. Extraordinariamente, en algunos casos de psicosis y neurosis, de dificultades de interrelación personal, de inhibiciones sexuales y frustraciones, se puede recurrir a un viaje consciente al pasado, con el fin de encontrar la matriz kálmica para aplicarle la terapia especializada que sea capaz de concienciar al paciente y ayudarlo en la superación del factor perturbador. Aún así, la experiencia terapéutica exige recursos técnicos y personas especializadas para efectuar esa tentativa, con el fin de evitar apresuradas conclusiones falsas y la inmersión en climas obsesivos que imponen un análisis más cuidadoso y tratamiento adecuado. Esta cuestión, por su gravedad, exige prevención y cuidados especiales. La nueva psicología profunda pretende revelar las incógnitas de varias patologías que afectan el comportamiento psicológico del hombre, valiéndose de un nuevo lenguaje y desarrollando los recursos de su evolución aún no ideados. Por ahora, el individuo no se conoce y se presenta como una máquina con sus complicadas funciones que busca automatizar. Es indispensable entonces que tome conciencia de sí mismo, circunstancia esta que no depende de la inteligencia y de la actividad de la naturaleza mental. La conciencia se manifiesta a través de una actitud ante la vida, de un revelarse de sí mismo, de quién se es, dónde se encuentra, para analizar después qué se sabe y cuánto se ignora, con el fin de equiparse de la lucidez que no le permita mecanismos de evasión de la realidad. No finge que sabe cuánto ignora, tampoco aparenta desconocer si sabe. Por lo tanto, se trata de una toma de conocimiento lógico. Esos momentos de conciencia imponen ser ejercitados hasta que se acepten como una natural manifestación del comportamiento. Para ello,
Deben ser considerados los diversos criterios de duración, de frecuencia y de amplitud, así como del discernimiento. ¿Durante cuánto tiempo se permanece consciente en estado de identificación? Esta es una pregunta. ¿Durante cuánto tiempo se permanece consciente en estado de identificación? ¿Cuántas veces se repite el fenómeno y de qué está consciente el individuo? Es factible establecer una programación saludable en el panel existencial en el cual nada es fijo y todo cambia. Es impostergable la búsqueda de la conciencia actual, si las fijaciones del pasado, del modo de multiplicar los estímulos para el futuro venidero. Se destaca ahí la necesidad del equilibrio que, según Ouspensky, Petir Demianovich, Ouspensky es como aprender a nadar. La dificultad inicial cede entonces lugar a la realización plena. El hombre amargado, que se convierte en víctima de sus conflictos, debe aprender a resolver los desafíos del momento, despreocupándose de los acontecimientos traumáticos y generar nuevas oportunidades. Sus propuestas para mañana comienzan ahora y no aguarda que el tiempo llegue, porque él es quien pasará por las horas y llegará a aquella dimensión que denomina futuro. La estructura psicológica social suma de todas las experiencias culturales, históricas, políticas, religiosas, ejerce una función compresora en el comportamiento del hombre, quien debe liberarse a través de la madurez personal que elimina el miedo, la ira, la ambición, característicos de las herencias atávicas, y se programa dentro de las propias posibilidades inexploradas. La conciencia de llegar a ser le proporciona una mente abierta, con capacidad para considerar con claridad y salud todos los hechos de la existencia y comportarse serenamente con posibilidades de conquistar el infinito. Esto es del título El devenir psicológico. Bueno, finalizamos acá en la página 116. Vamos a finalizar la reunión con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.